Tutieu quiere enviar un saludo cariñoso a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea a todos un día lleno de energía, alegría y las mejores bendiciones. En el episodio anterior, Yuri finalmente dio un paso adelante con su nueva empresa y llevó a Tutu a inscribirse en un curso de oficina profesional con la esperanza de que juntos puedan construir un futuro más estable. Hoy exploraremos lo que sucederá a continuación cuando Tutu reciba la carta con los resultados. La alegría de Yuri por su éxito y la reacción inestable de Lin convierten esa felicidad en una amenaza peligrosa. Manténganse atentos, no aparten la vista de la pantalla porque lo que viene será aún más sorprendente. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Los próximos eventos serán aún más emocionantes. Ella aprobó. Esas palabras salieron de la boca de Lin como un veredicto mientras ella estaba en la oscuridad de un estrecho callejón con la mano apoyada en la puerta de un coche negro. Su chaqueta rosa y pantalones negros, siempre tan ordenados, pero sus ojos más oscuros que el camino detrás de ella. Al otro lado de la llamada, la voz áspera de un hombre se oyó. Sí, el centro de formación lo ha confirmado. Ella ha sido aceptada. Lin esbozó una sonrisa tenue. Bien, a partir de ahora sigue su horario. Quiero saber exactamente cuándo y dónde tendrá sus clases. Entendido. Colgó el teléfono y miró su reflejo en la ventana del coche. Chaqueta rosa, maquillaje perfecto, cabello cuidadosamente peinado. A los ojos de cualquiera que pasara parecía tranquila y exitosa, pero solo sus ojos traicionaban la fría llama que ardía debajo. «Felicidades, hermanita», susurró. «Veamos qué traerá el éxito de tu parte». Unas horas antes, esas palabras sonaron con un tono completamente diferente en otro lugar de la ciudad. La luz de la mañana se filtraba por las rendijas de la ventana de la casa de bambú y caía sobre la mesa de madera. Allí descansaba una pila de cartas, pero un sobre destacaba más nítido con un pequeño sello en la esquina. Tutu salió de la cocina con su ropa habitual, una camiseta blanca de manga corta y pantalones negros, el cabello recogido de manera informal. Se secó las manos con una toalla tarareando suavemente hasta que sus ojos se detuvieron en ese sello. Sus emociones parecían quedarse atrapadas. Extendió la mano para coger el sobre, lo miró por un momento y luego lo rasgó. «Estimada señora 2», comenzaba la carta. Se apresuró a seguir leyendo. «Felicitaciones. Ha sido aceptada en el curso de gestión de oficinas profesionales. Después de todo el miedo, la huida y la reconstrucción, esas palabras fueron como una puerta que se abría». Apoyó la carta contra su pecho soltando una risa ahogada y rápidamente cogió su teléfono para llamar. Al otro lado de la línea, el teléfono sonó una vez. «Uri». Su voz temblaba de emoción. «He sido aceptada. Realmente lo he logrado». En una modesta oficina al otro lado de la ciudad, Uri se quedó inmóvil. Estaba sentado en su escritorio con una camisa blanca de manga larga y pantalones negros, las mangas enrolladas hasta los codos. «Lo lograste», repitió él, luego sonrió una sonrisa cálida que no pudo contener. «Eso es maravilloso, cariño. Sabía que lo harías. Has trabajado muy duro por esto». Ella caminó hacia la ventana abierta, el árbol de limón afuera se mecía con el viento. «Dijeron que las clases comienzan la próxima semana», dijo ella. «Finalmente realmente se siente real». «Bien», respondió Yuri. «Este es tu futuro. Vamos a celebrarlo esta noche. Pasaré por tu casa. Solo concéntrate en estudiar. Más tarde serás el corazón de nuestra empresa». «El corazón», repitió ella sonrojándose. «No digas cosas así. Pero todo lo grandioso comienza desde algún lugar», dijo Yuri suavemente. «Y estoy orgulloso de ti».
Ella tragó saliva, sus ojos brillaron. «Gracias». Cuando terminó la llamada, la casa de bambú volvió al silencio, pero esta quietud se sentía más ligera. Colocó la carta en el centro de la mesa y luego continuó con su trabajo con nueva energía. A primera hora de la tarde, el aire traía el olor de la yuca asada y la tierra seca. Tutu salió de la casa como siempre, con su camiseta blanca, pantalones negros y el cabello recogido alto de forma sencilla, pero por dentro sentía que todo había cambiado. En sus manos llevaba una pequeña lista, una libreta, un bolígrafo, tal vez una bolsa barata. El camino del pueblo era familiar, pero ella lo recorría como si fuera un lugar nuevo, imaginándose en un aula llevando de vuelta al despacho de Yuri las habilidades que había aprendido. Estaba tan absorta en esa imagen que una voz clara y cortante la interrumpió. «¡Ah! No es la pequeña Tutu». Se detuvo. La voz era suave, calmada, pero con algo afilado en ella. Se dio la vuelta. Lynn estaba a unos metros de distancia con los tacones altos resonando en el suelo áspero. Su chaqueta rosa quedaba perfecta con sus pantalones negros. Un bolso estructurado colgaba de su brazo. Todo en ella emanaba sofisticación y distancia. «Lynn», dijo Tutu en voz baja. «Hace tiempo que no te veía». «¿Es así?» Lynn inclinó la cabeza, su sonrisa curvándose en sus labios sin llegar nunca a sus ojos. «Escuché que últimamente has estado ocupada. Algo sobre estudiar, ¿no? ¿O es esta idea de Yuri?» Un calor subió por el cuello de Tutu, pero mantuvo la calma. «Es lo que yo quiero. Yuri solo me animó». «¡Qué conmovedor!», dijo Lynn en voz baja. Dio un paso hacia ella. Su perfume casi superó el olor a yuca. «Sabes cómo conseguir que te animen. Incluso tu madre te tiene en alta estima últimamente. Casi parece que ha olvidado a la persona que ha estado a su lado todos estos años». «Mi madre todavía se preocupa por ti», dijo Tutu suavemente. «Ella siempre ha sido así». «No me hagas eso», Lynn dijo bajando la voz. «No me ofendas. Yuri ha abierto una empresa. Tú de repente tienes un futuro brillante y todos te miran como si fueras la única que importa. ¿Crees que todo esto es una casualidad?» Las manos de Tutu apretaron con fuerza la bolsa de papel que llevaba. «No es casualidad», dijo. «Es solo que por fin tengo una oportunidad». Los ojos de Lynn se oscurecieron. «Ten cuidado con esas oportunidades», dijo. «Cuando los sueños crecen demasiado rápido, tienden a quemarse». Sus miradas se cruzaron, una llena de un dolor persistente y una esperanza resistente, la otra cargada con una tormenta oculta tras una capa de vidrio. Luego, Lynn suavemente retiró un polvo imaginario de su chaqueta rosa, ajustó su bolso y dio la vuelta a sus tacones, resonando nuevamente en el camino principal. Tutu se quedó quieta con el corazón acelerado. La alegría de esa mañana aún no se había desvanecido, pero ahora algo frío se había posado sobre ella. No sabía que a unas pocas calles más adelante, los pasos de Lynn la llevarían de vuelta al callejón y al coche negro, donde la llamada había convertido un simple resultado en un trampolín. En un lugar lejano en su pequeña oficina, Yuri miraba el reloj y luego observaba la foto en el marco sobre su mesa, él y Tutu, de pie fuera de la casa de bambú. Sonrió imaginando cómo sus ojos brillaban cuando él le llevó el arroz pegajoso caliente para felicitarla. Su éxito había iluminado dos corazones de maneras completamente diferentes. El suyo estaba lleno de orgullo, mientras que el de Lynn estaba lleno de peligro. A la mañana siguiente, la casa de bambú se despertó antes de que el sol estuviera completamente arriba. La luz tenue se filtraba por las rendijas de la ventana, proyectando suavemente sobre la mesa donde la carta de aceptación seguía allí plana y ordenada, junto a una taza de té caliente.
Tutu ya se había puesto su camiseta blanca y pantalones negros habituales. Con cuidado organizaba los cuadernos que había comprado, alineándolos en una fila como si cada uno contuviera una versión futura de ella. Desde la carretera de afuera, el sonido del motor de una motocicleta resonaba regularmente. No necesitaba mirar para saber quién era. Sus labios se curvaron en una sonrisa ligera. Yuri estacionó su motocicleta negra frente a la puerta y entró. Su camisa blanca de manga larga estaba completamente abotonada hasta el cuello. Los pantalones negros estaban planchados pero un poco polvorientos por el viaje. Las mangas de su camisa estaban cuidadosamente remangadas hasta los codos, como solía hacer cuando sabía que tendría un día de trabajo pesado. «Te has levantado antes que el sol», dijo él cerrando la puerta detrás de él. Colocó una bolsa de papel marrón sobre la mesa. El aroma del arroz pegajoso caliente y la carne asada llenaron la pequeña casa. «Desayuno. Supongo que estarás tan emocionada que no podrás comer». Ella sonrió un poco avergonzada. «Me conoces demasiado bien», respondió ella. «5 años de entrenamiento», dijo él suavemente. Luego sus ojos se detuvieron en la carta sobre la mesa. «Todavía comprobando si es real». «Tal vez», admitió ella. «Pensé que me despertaría y desaparecería». Él levantó la carta, la miró una vez como si fuera la primera vez que la veía, y luego la volvió a colocar cuidadosamente sobre la mesa. «Esto no lleva a nada», dijo él. «Este es solo el primer paso para todo lo que hemos hablado». «Nosotros», repitió ella suavemente. «Claro», respondió Yuri. «Tu curso y mi empresa están conectados. Cuando termines, voy a necesitar a alguien en quien confíe para manejar los documentos, los socios, los clientes. No quiero que alguien simplemente entre a nuestro espacio y lo llame trabajo». Un ligero rubor apareció en sus mejillas. «¿Entonces ya has reservado un lugar para mí?» Él la miró directamente a los ojos sin dudar ni un segundo. «Lo estoy construyendo para ti». Estas palabras quedaron suspendidas entre ellos, cálidas y firmes. Por un momento el mundo fuera de las paredes de bambú dejó de existir. Solo quedaba el olor del arroz pegajoso, el sol ascendiendo lentamente y la mirada firme en los ojos de Yuri. «Entonces estudiaré muy duro», dijo ella finalmente con voz decidida. «No quiero decepcionarte». «No lo harás», respondió él. «Nunca lo has hecho». Comieron juntos bocados sencillos compartidos entre risas suaves y grandes sueños, haciendo planes sobre el tiempo y la ruta hacia el centro de formación. Él hablaba de la creciente lista de clientes de la empresa. Ella se imaginaba sentada a su lado en una mesa de trabajo real, tecleando, organizando, contribuyendo. Cada palabra pintaba un futuro que sentía al alcance de la mano. Pero fuera del pueblo, otra mañana comenzaba con un sabor muy diferente. En un pequeño café al otro lado de la ciudad, Lynn estaba sentada cerca de la ventana con su elegante abrigo rosa y pantalones negros bien ajustados. Una taza de café negro descansaba en la mesa sin ser tocada, enfriándose lentamente. Su teléfono vibró sobre la mesa. Echó un vistazo a la pantalla y levantó el teléfono sin saludar. «La seguimos ayer», dijo la voz de un hombre al otro lado. El centro de formación confirmó que ella comienza las clases el lunes próximo. Clases por la mañana 4 días a la semana. El dedo de Lynn tocó suavemente la taza de cerámica. «¿Y Yuri?» «Él trabaja en la empresa desde temprano, regresa tarde por la tarde. Muy ocupado. Parece que no tiene tiempo para ver nada más que trabajo», continuó la voz. Una sonrisa lenta y satisfecha se dibujó en sus labios. «Perfecto», dijo ella. «Sigan observando. Tomen notas. Quiero saber a dónde va, cómo se mueve, con quién habla. No hace falta que se contacten, solo observen». «Sí, señora». Colgó el teléfono y volvió a mirar por la ventana. Afuera, 2 niños corrían con sus mochilas saltando sobre sus espaldas, riendo mientras corrían. Esa imagen hizo que su corazón se apretara.
Esos deberían haber sido sus días. Las personas que la elogiaban confiaban en ella, la miraban con el mismo orgullo tierno que ahora solo veía para la chica en la casa de bambú. El teléfono de ella brilló una vez más, esta vez con un mensaje. Un número desconocido. ¿Sigues interesada en lo que discutimos antes? Ella miraba fijamente el mensaje. Respiró hondo con el dedo suspendido sobre la pantalla. Su reflejo en el cristal la miraba de vuelta, su mirada más oscura que el color de su ropa. Escribió una palabra, sí. Luego, como si estuviera sellando algo irreversible, pulsó enviar. De vuelta en la oficina, Yuri estaba sentado tras su escritorio con hojas de cálculo abiertas y contratos ordenados. Su pequeño espacio era muy sencillo. 2 escritorios, un archivo, un tablero de anuncios con los horarios clavados, pero para él era el punto de partida para todo lo que había trabajado arduamente. Hubo un golpe en la puerta. «Adelante», dijo. Viet entró con varios expedientes bajo el brazo. «Oye, traigo la copia de la nueva licencia», dijo con tono relajado. «Temía que olvidaras el almuerzo otra vez». Yuri sonrió. «Pareces mi conciencia secundaria. Alguien tiene que estar al lado de tu forma de trabajar», respondió Viet. Sus ojos se posaron en la foto en el marco sobre la mesa. Yuri y Tutu estaban de pie afuera de la casa de bambú con la luz del sol atravesando entre ellos. «¿Cómo está ella?», preguntó. «Escuché algo sobre el curso». La expresión de Yuri cambió, su rostro se suavizó de inmediato. «Ella pasó», dijo. «El curso de gestión de oficinas encaja completamente con lo que estamos construyendo aquí». «Entonces ya está», respondió Viet. «Finalmente tu empresa tiene una futura directora». Yuri miró la foto una vez más, siguiendo los recuerdos en su mente. La risa de ella esa mañana cuando prometió que tendría un lugar junto a él. «Solo quiero que esté a salvo», dijo suavemente después de todo lo que había pasado. «No puedo dejar que nadie le haga daño». Una extraña sensación recorrió su cuerpo al decir esas palabras, como si el aire alrededor de él de repente se volviera más pesado. La apartó y extendió la mano para tomar los documentos. Nadie sabía que fuera de allí, al otro lado de la ciudad, un plan había comenzado a ejecutarse alrededor de esas palabras. Esa noche, la luz dorada del atardecer se desbordó a través de la casa de bambú, tiñendo el jardín con tonos cálidos. El árbol de limón se mecía suavemente con el viento, y el olor a maíz asado venía de una pequeña cocina. Tutu estaba sentada en el umbral de la puerta de la casa pelando maíz asado, esperando el sonido familiar de la motocicleta de Uri. La carta de aceptación seguía en el mismo lugar donde la había dejado como un tesoro. Su teléfono vibró. Ella miró rápidamente la pantalla. El número era desconocido. Abrió el mensaje. «Felicidades por tu éxito, Tutu. Vamos a ver cuánto dura». Su sonrisa desapareció. Esas palabras eran simples, pero traían un tono afilado que ella ya había escuchado de Lynn antes. Su pecho se apretó. Miró a su alrededor, al tranquilo patio, la cerca, el sendero, el camino desierto. Todo parecía igual, pero de repente todo se sentía ajeno y hostil. Su dedo quedó suspendido sobre la pantalla, deseando responder para preguntar quién era, pero algo la detuvo. Bloqueó el teléfono, lo apretó contra su pecho y trató de regular su respiración. El sonido de la motocicleta rompió la tensión en el aire. La moto negra de Yuri se detuvo junto a la puerta. Él saltó y el polvo se pegó ligeramente a su camisa blanca de manga larga y sus pantalones negros. Tan pronto como vio su rostro, su sonrisa se desvaneció. «¿Qué pasa?», preguntó acercándose. Ella dudó, luego le entregó el teléfono en silencio. Yuri leyó el mensaje una vez, luego otra vez, apretando la mandíbula. «¿Se lo contaste a alguien más sobre tu aceptación?», preguntó. «No», susurró ella. «Solo a ti».
Él miró hacia el camino, sus ojos recorriendo el terreno vacío, y los árboles, los rincones donde alguien podría esconderse en la oscuridad. La memoria de los complots de Tío Tuan apareció en su mente. «Así que alguien nos está observando», dijo con voz baja y controlada. Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Crees que es ella?», preguntó aunque no dijo el nombre. «No lo sé aún», respondió Yuri. «Pero lo descubriré, no dejaré que se acerquen a ti». Ella quería creer en eso, quería acurrucarse en su certeza y olvidar el mensaje. Él se quedó más tiempo de lo habitual esa noche, hablando de cosas triviales, haciéndola reír, fingiendo que no había tensión. Pero cuando llegó la noche y la lámpara de aceite parpadeó, las sombras en las paredes parecían más largas, más oscuras. Mucho después de que Yuri se fuera, el sueño no llegaba. Cada pequeño sonido afuera, el viento pasando por el bambú, el ruido de la motocicleta alejándose a lo lejos hizo que su corazón diera un salto. A la madrugada, en la luz gris tenue, salió a regar las plantas junto a la puerta. El rocío aún estaba sobre las hojas, el aire fresco y limpio de la mañana. Cuando extendió la mano para coger la regadera, algo blanco y brillante llamó su atención. Un pedazo de papel doblado cuidadosamente estaba atrapado entre las cañas de la cerca. Su nombre estaba escrito en él con una caligrafía pequeña y cursiva. La sangre en su cuerpo se heló. Sacó el pedazo de papel con los dedos temblorosos y lo desplegó. Dentro solo había una línea. «Cada luz tiene su sombra, hermana. Ten cuidado con tu sombra». La caligrafía era inconfundible. Era de Lin. El mundo pareció encogerse a su alrededor. El olor vago del incienso quemado flotaba en el aire, mezclándose con el olor de la tierra húmeda desde algún lugar en el pueblo. El pedazo de papel temblaba suavemente en sus manos, como si estuviera respirando. A lo lejos escuchó el sonido regular y familiar del motor de una motocicleta. Uri estaba de camino hacia allí sin saber nada del papel que tenía en sus manos, sin saber que lo que comenzó como orgullo por su éxito, ahora se había convertido en una llama que atraía los oscuros complots de Lin. Tutu se quedó inmóvil junto a la puerta, su camiseta blanca capturando la luz de la mañana, los pantalones negros cubiertos de rocío, el pedazo de papel colgando cruelmente entre sus dedos. Su éxito había abierto una puerta. Ahora la persona que alguna vez llamó hermana estaba justo en el umbral, lista para entrar. Hai người ngồi đó thật lâu, vắt mi dựa bàn đã nguội lạnh, sợi mi lại mà chẳng ai đâu đến, chỉ còn lại tiếng gió rít và tiếng côn trùng giá trị và một câu hỏi. Đêm ấy hai người bên nhau nhìn đã lựa chọn của Uzi là yêu hay trách nhiệm từ chưa có đủ căn đảm để cô đã